Amados hermanos y hermanas, hoy es el miércoles 10 de noviembre del año 2021 después de Cristo. Este es el estudio bíblico semanal transmitido por la primera iglesia bautista de New Brunswick, New Jersey, los Estados Unidos de América. Yo soy el reverendo Luciano Márquez Jr., pastor de esta iglesia, y este programa se transmite producido por los medios técnicos de nuestra iglesia bajo la dirección del hermano Lester Márquez, ministro de adoración. Vamos a leer la Biblia y voy a abrir el libro de Éxodo, donde hay una porción de la historia del pueblo de Israel y de Moisés que queremos traer a nuestra reflexión de hoy. Dice Éxodo 33, 18 al 23 en la versión Reina Valera 60. Entonces dijo: «Te ruego que me muestres tu gloria». Y le respondió: «Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente». Dijo más: «No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá». Y dijo un Jehová: «He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro». Vamos a orar. Amado Dios, estamos en tu presencia, venimos a encontrarnos contigo en tu palabra, encontrar en esta reflexión de hoy una motivación para andar más cerca de ti, para llegar al encuentro diario de nuestra profesión de fe con conocimiento y sabiduría que solo viene de ti. Te damos gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, Señor, te agradecemos. Oramos por Jesús. Amén. Queridos hermanos, esta noche otra vez presentamos una reflexión pastoral cuyo título es Conocer a Dios cara a cara. Quiero puntualizar de los anuncios que ustedes vieron al principio que se acerca el Día de Acción de Gracias y que vamos a tener esa actividad de desayuno en la iglesia el jueves 25 de noviembre, comenzando a las 8:30 de la mañana. Esté listo para ese día y comparta con nosotros un momento tan significativo en nuestro calendario como es la acción de gracias a Dios por toda su misericordia y su amor. También estamos anunciando que hemos empezado a preparar los programas para la Navidad y que con el favor de Dios celebraremos el nacimiento del Señor Jesús en nuestra iglesia con programas dramáticos y musicales conforme a nuestras mejores tradiciones para que la gloria y la honra sea del Señor. Amados hermanos, la reflexión pastoral de hoy tiene por título Conocer a Dios cara a cara. Y volvemos al libro de Deuteronomio, en el último capítulo, los últimos versículos del libro de Deuteronomio, que es capítulo 34, versículos 10 al 12, en la versión Reina Valera dice: «Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel». Este es el final de la vida de Moisés. Terminada su vida, su alma fue recibida por Dios. Dios, dice el texto, que le dio sepultura a los restos humanos de aquel gran hombre, muy anciano. A la hora que falleció tenía ya 120 años. Y su tumba quedó secreta, oculta. Dios no permitió que los israelitas supieran, porque prefirió evitar desviaciones en la actitud del pueblo con respecto a la veneración de aquel hombre. Dios prefirió ocuparse de ser el que
proveyera la sepultura de Moisés. Y es interesante saber, imaginarnos a Dios teniendo cuidado de esto, porque de esa manera comprendemos cómo el Señor expresó todo lo que amó a aquel hombre de Dios y de qué entrañablemente manera conoció a aquel siervo suyo. Este final del libro de Deuteronomio, por supuesto, no pudo haberlo escrito el mismo Moisés, a quien se le atribuye la conformación de todos los 5 primeros libros de la Biblia. Otra persona tiene que haber terminado el libro porque Moisés tuvo muchos asesores durante toda su peregrinación y ya por supuesto se habla como que él estaba ausente. Pero en ese último capítulo 34 se dicen elogios de este gran hombre, este líder de la nación de Israel, y entre esas observaciones la más notable es que se afirma que Moisés vio a Dios cara a cara, lo cual coincide con lo que él mismo había registrado en un evento previo que encontramos en el capítulo 33 de Éxodo, versículo 11, en el que habla en tercera persona y dice: hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Sí que estos pasajes nos dan hoy la oportunidad de la presente reflexión en que queremos meditar y comprender y hablar acerca de lo que significa conocer a Dios en esa forma tan personal como que podemos decir que lo hemos visto cara a cara. Pero la primera pregunta salta inmediatamente a nuestra mente y es obvia. ¿Qué posibilidad hay de ver a Dios? ¿Realmente Dios puede ser visto, pudiera ser visto? La Biblia dice que Dios es espíritu y Jesús mismo lo enseñó con precisión. Los hebreos lo sabían, lo conocían porque estaba en muchos pasajes del Antiguo Testamento y todos nosotros aceptamos esa enseñanza perfectamente. Aún los que no creen que haya Dios piensan que no puede ser físico porque Dios no es humano. Es decir, no es material, no es de constitución física y por lo tanto la función orgánica de la vista que Dios proveyó en la creación a muchos de los seres vivos que existimos no es posible, no puede registrar en su materia la presencia del Espíritu porque no hay una posibilidad para ello. Jesús lo dijo con estas palabras que todos ustedes conocen, Juan 4:24. Dijo en aquella conversación afirmativamente: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Eso se lo dijo aquella mujer junto al pozo de Samaria cuando estaban hablando acerca de la presencia de Dios y de la revelación de Dios y cómo aquella mujer estaba captando la manifestación de aquel hombre, de aquel rabino, de aquel maestro, en coincidencia, en perfecta concordancia con las profecías del Mesías de Dios. En esa lectura no tenemos duda, porque todos los creyentes aceptamos que aún nuestra propia alma, la que tiene el asiento de la vida con la que Dios nos creó, pues es invisible a los ojos de otra persona. Yo no puedo ver el alma de nadie, nadie puede ver mi alma porque los sentidos físicos de los seres criados no están capacitados para ello. Los que sí ven a Dios entre todos los seres criados son los ángeles, que están en la misma categoría y estado espiritual, aunque por supuesto los ángeles están supeditados, limitados en su relación con Dios por la magnitud de la grandeza de la divinidad del Señor. Por así lo dice el propio Señor Jesús en Mateo 18:10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Así que los ángeles sí pueden estar en la presencia de Dios y de eso hay por supuesto mucha confirmación en otros pasajes. El apóstol Juan,
tuvo revelaciones sobrenaturales del mundo espiritual y de la presencia de Dios que están recogidas en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Y estas fueron las últimas visiones que nos cuenta la Biblia acerca de la gloria, la manifestación de la presencia del Señor. Algo que creemos que ningún otro ser humano haya visto como lo vio Juan hasta el día de hoy, porque aunque en la historia cristiana ha habido personas que cuentan sus propias experiencias de manifestaciones del Señor, de ninguna manera nadie puede compararse con lo que vio Juan u otros de los apóstoles, pero el mismo Juan dice que aún así no es posible que un ser humano mire, vea, perciba y contemple directamente a Dios con estos ojos físicos. Así lo dice en su carta primera de Juan 4:12. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. De modo que los seres humanos en el presente estado de la vida terrenal no tenemos posibilidad alguna de ver a Dios físicamente hablando. Y eso es una gran contradicción porque alguna gente dice, si yo no lo veo, no lo creo. Por eso dijo Tomás, y el Señor lo reprendió cuando se le presentó en aquel lugar cerrado. Pero además de eso, si Dios pudiera ser visto en la condición humana física que nuestros ojos captan el sentido de lo que existe, pues no fuera ya Dios, estaría bajo el dominio de nuestro propio raciocinio y no sería así. Ni tan siquiera se dice que Adán y Eva veían a Dios humanamente hablando en el huerto del Edén. Ellos podían hablar con Dios, podían oír a Dios de forma muy directa, especialmente antes que cayeran en el pecado. Luego fueron echados del huerto y ya no les quedó ninguna otra oportunidad de este encuentro con Dios. En Génesis 3:8 relata la historia bíblica. Y ellos oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Todavía no había ninguna prohibición para ver a Dios, pero el pecado ya hizo culpable a aquellas dos primeras criaturas del Señor, y dice que no resistieron ni tan siquiera enfrentarse en el diálogo con el Señor. Así que podemos comenzar a entender esta enseñanza, esta revelación de la Biblia, con esta lectura rápida que hicimos de la propia experiencia de Moisés. Cuando vimos al principio de esta transmisión, hablamos de la manera en que Moisés describía su relación tan íntima y próxima con Dios. De ese pasaje de Éxodo 33, voy a solamente leer ahora otra vez el versículo 22-23. Dios está respondiendo un requisito a una solicitud de Moisés, que quería ver la presencia auténtica y genuina de Dios, pero Dios le dijo que no podía ser de ninguna manera. Y le dijo, lo hago por tu bien, tú no lo vas a resistir. Y por eso, al final de ese pasaje que leímos, 22-23, dice, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Por supuesto, para nosotros entender que Dios tenga espaldas o rostros o pies o brazos o hombros es una imagen antropomórfica que creamos en nuestra mente para poder entender la manera en que Dios se comunica con nosotros. Y por eso Dios usó estas palabras que podrían ser del entendimiento de los seres humanos para inspirar a los profetas, a los escritores bíblicos, a los apóstoles, a los evangelistas, que hablaran en estos términos. Por eso hablamos del término del Padre y del Hijo, y por eso hablamos de otros términos que podemos comprender. La lengua, los ojos, el olfato, el oído, son sentidos humanos materiales, pero las propiedades que están en la alta divinidad, que tienen estas características, superan cualquier órgano físico de un ser humano, pero nosotros no podríamos entender de qué se trata si no nos hablaran de esa manera. Así que Moisés vuelve a este detalle en su relato cuando él refiere la reprensión que Dios dio a Aarón y a María, sus hermanos,
cuando estos se atrevieron a murmurar de él por una cuestión de índole familiar. Y en la reprensión de Dios que leemos en Números 12:8, el Señor les dice a estos dos siervos suyos también, porque Aarón y María eran dos siervos de Dios, les dice: cara a cara hablaré con él, está hablando de Moisés, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Esa historia pues tiene un final feliz, porque Aarón y María fueron restituidos y Moisés intercedió por ellos, y fue una lección más para el pueblo de Israel comprender este manejo de cuestiones familiares. Pero cuando los hebreos empezaron a quejarse y a protestar con el decepcionante informe que trajeron 10 de los 12 espías que fueron a investigar y averiguar las condiciones de la tierra prometida hacia la que ellos se dirigían, pues Dios se llenó de ira. Dios estaba muy enojado con el pueblo de Israel, y en cierta manera pues puede haber sido una prueba que le puso a Moisés, o pudo haber sido una manera en que él quiso que su autoridad se estableciera más profundamente. Dios le sugirió a Moisés que iba a cancelar todos sus planes de llevar a los israelitas a la tierra prometida, y que iba a acabar con aquel pueblo, lo iba a desaparecer. Dios estaba pero en una posición bastante dura, y eso lo vimos 2 semanas atrás cuando hablamos de la ira de Dios. Pero Moisés mismo intercedió otra vez por el pueblo en estos términos, y trajo como testimonio aquella particular relación que los hijos de Israel habían alcanzado en su visión de Jehová Dios en las jornadas que habían ya caminado en el desierto, y sobre todo en la manifestación gloriosa del monte de Sinaí. En Números 14:14 encontramos cómo intercede Moisés, y dice: y lo dirán a los habitantes de esta tierra, a los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Bueno, pues sabemos por la historia bíblica que finalmente Dios decidió no cancelar sus planes, sino seguir con el pueblo de Israel, solo que lo sancionó, y esos fueron los 40 años en el desierto. La Biblia continúa, y sobre todo en esta porción de la historia de Israel, continúa contándonos de manifestaciones que dejaron asombrados a la nación hebrea, y por supuesto asombrado a todos los pueblos alrededor, con aquellas maravillosas exposiciones, exhibiciones que Dios hizo de sí mismo. Pero aún así, ninguna de aquellas implicaba que podían mirar o ver a Dios como uno que ve a otra persona. No hay manera. Y en Deuteronomio 5:4 lo dice así: cara a cara hablé Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. O sea que estas revelaciones, manifestaciones, apariciones de Dios tenían siempre alguna otra percepción extraordinaria, que no era necesariamente que veían la cara de Dios, porque tendríamos que decir que físicamente Dios no tiene esa cara que alguien quiera mirar. Pero este es el punto que queremos enfatizar esta noche en esta reflexión. Conocer a Dios es más que ver o mirar a Dios. Los que quisieran ver la cara de Dios y los que quisieran ver el rostro de Dios no lo podrán hacer nunca, y lo más probable es que se van a perder la auténtica manera de ver a Dios, que es conocer a Dios. Y es que en los términos de la lenguaje bíblico, la expresión ver a Dios no se entiende siempre en el mismo sentido. Para nosotros ver es usar los ojos, esta particularidad que Dios nos ha dado, este atributo de este sentido de la vista, pero no es posible para ver el mundo espiritual con esta vista. Hay que usar otro tipo de vista, que es una vista espiritual. Pero a pesar de la imposibilidad física de que Dios fuera visible para los seres humanos, había una sanción mortal que pesaba sobre cualquiera que se atreviera a ver a Dios
o intentar ver a Dios o a pretender ver a Dios de esta manera, o a declarar que había visto a Dios sin que fuera verdad. Por cierto que no siempre esa forma radical de maldición se cumplió, pero estaba dada y los hebreos aprendieron a respetarla, como leemos en Éxodo 19:21, cuando estaba Moisés subiendo al monte Sinaí. Estaban ocurriendo en aquella elevación fenómenos extraordinarios de la presencia de Dios, ruidos, luces, fuego, humo. Bueno, algunos dirían que era un volcán como el que está en La Palma todavía funcionando, pero había mucho más que eso, y indiscutiblemente había una manifestación gloriosa de Dios. Por eso dice Éxodo 19:21 que Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Se había dado una ley, se habían puesto unas barreras. Nadie puede pasar de aquí hacia adelante. Solamente Moisés pudo subir a aquella montaña, y prácticamente fue una ocasión exclusiva en el propósito de Dios. Así que lo que significaba la orden de no acercarse a mirar era una advertencia para que el pueblo y los creyentes desde todos los tiempos aprendiéramos acerca del respeto y la reverencia que se debe presentar a Dios, que debe haber en la adoración. Dios quería que encontrarse con él fuera un acto de devoción y alabanza, no una curiosidad ilusionista o un afán idolátrico o un truco de magia. Hay por tanto, un significado profundamente teológico en esa expresión descriptiva de ver a Dios cara a cara. Y es una doctrina que nos da mucho aliento por lo que implica en nuestra relación personal con Dios. De hecho, el propio Moisés introduce esa sensación de bendición, de refrigerio, de complacencia espiritual cuando uno recibe ese aliento de que Dios está con nosotros en todo tiempo en una relación personal. Y él lo dice de esta manera, como lo leemos en Éxodo 33, 14 al 17, que es unos versos antes del pasaje con el que comenzamos. Dice que él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, y yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y dijo Jehová a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Así que aunque después Moisés se atrevió a decir: quiero ver tu rostro, y Dios les dijo: no tienes nada que ver. De hecho, no vas a poderlo ver. Y es más, mejor que no lo veas por tu bien. Pero la base de todo esto estaba en esa expresión de devoción, de sincero rendimiento de Moisés. Si tú no estás con nosotros, si tú no nos acompañas, si no sentimos tu abrazo, no vale la pena que nos movamos adelante ni que hagamos nada. Lo que Dios quiere no es que le veamos o le miremos humanamente, porque en primer lugar no podemos. Pero es que Él no busca eso, porque no es posible ni es necesario. Él lo que quiere es que le conozcamos, porque Él nos conoce a nosotros. Y eso sí podemos hacerlo en la medida que Él mismo se nos ha dado a conocer. Y esa revelación fue precisamente la venida de su Hijo Jesucristo como Redentor de la humanidad. Imagínense que Dios dijera en la Trinidad esa determinación que dice Jesús, que estaba tomada desde antes de la fundación del mundo. Estas pobres criaturas necesitan algo concreto que ver para ayudarles. Vamos a manifestarles a Él esta presencia divina en medio de ellos, y por eso Jesús vino y vivió entre nosotros encarnado en una persona humana que anduvo en medio de nosotros. Juan 1:18, al comenzar este evangelio, el apóstol lo dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que nosotros somos conocidos previamente por Dios para atraernos a
que nosotros conozcamos a Dios. Y conocer tiene una íntima relación de penetración, tiene un significado muy profundo acerca de cuando usted se encuentra con una persona. Usted la puede mirar, usted la puede ver, usted la puede percibir, pero no es lo mismo lo que usted está mirando, que usted conozca, que usted sepa quién es esa persona, que entienda y pueda saber sus pensamientos, sus sentimientos, sus deseos, sus intenciones, los propósitos que mueven a esa persona. Ese es el tipo de relación que Dios quiere con nosotros, y no meramente que miremos una imagen o que podamos ver una revelación física en el aire. La última pregunta, por tanto, viene para poder confirmar nuestra fe en este sentido. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Quiero contarles una anécdota interesante que encontré. Hay un escultor danés del siglo pasado que él hizo una estatua de Cristo. Bueno, hay muchas estatuas de Cristo. No hay nada idolátrico en esa estatua, es sencillamente una obra de arte. Y esta estatua de Cristo, pues, es muy famosa actualmente. El escultor es un hombre llamado Bertel Thorvaldsen. Bueno, pues es un nombre muy complicado. Y dice que cuando él había apenas terminado su estatua, antes que la llevaran a ningún lugar, hoy está en una catedral por allá por Dinamarca, invitó a un amigo suyo a verla. Y el escultor, pues, había creado esta imagen de Cristo con los brazos abiertos y la cabeza inclinada. Así, ¿ves? Brazos abiertos, la cabeza inclinada, lo pueden ver en la figura. El amigo estaba asombrado con aquella manifestación tremenda de arte, pero le hizo un comentario. Le dijo: no puedo mirar el rostro, no puedo mirar su rostro. Y el escultor le dijo categóricamente: si quieres ver el rostro de Cristo, debes arrodillarte. Bueno, pues esta anécdota nos da a entender el pensamiento de aquel hombre, que por supuesto, un hombre creyente, arrodillarse, porque para poder ver el rostro de abajo para arriba en aquella posición tenía que inclinarse. Pero desde el punto de vista espiritual, ver al Señor es un acto de devoción, un acto de rendición personal. La palabra de Dios establece que ver el rostro de Dios equivale a presentarse ante el Señor en su templo, participar del culto, ser también un comunicador del Evangelio, servir, aprender la palabra de Dios, orar, cantar. Ese ardor de la vida del creyente, de la vida cristiana, quiere decir conocer a Dios. Nosotros conocemos a Dios en ese sentido porque Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el proveedor, el redentor, también es el juez y el rey de todo el universo, digno de honra, merecedor de toda gloria. Y en ese sentido conocemos a Dios y vemos su rostro cara a cara en un sentido espiritual. Eso es propósito de Dios. Y eso es lo que Él quiere, porque nosotros somos obra de sus manos. Solamente como siervos tenemos que entender que para verle a Él como Él es, para contemplar su rostro, para estar en su presencia cara a cara, tenemos que adorar, tenemos que testificar, tenemos que servir. Miren, esta cita que voy a dar de ustedes del doctor Antonio Cruz. Antonio Cruz es un teólogo y científico español. Este hermano lo conocimos hace poco a través de una transmisión del concilio, un taller que preparó el Concilio de Ministros de aquí de New Jersey. Va a estar con nosotros el año que viene para un retiro de pastores. Es un hombre que es un científico muy renombrado en España, pero también es un teólogo y un predicador. Él dice tomé esta cita de uno de sus libros. Dice: no se trata solo de mirar, sino de ser admitido ante Dios para rendirle culto en su santuario celestial. Es gozar de su intimidad para hacer algo concreto, realizar un servicio activo. No es solamente contemplarlo como si fuera un objeto o un espectáculo, sino teniendo acceso directo a Él
y participando de su realidad. En esto Jesús fue categórico porque Jesús fue Dios mismo encarnado, y de tal manera Él lo dijo para que nos quedara ese consuelo de que si lo veían a Él, estaban viendo a Dios. Por supuesto, Él aseguró que este es un profundo sentido de la divinidad absoluta que se proveía para el acceso de nuestro entendimiento, de nuestra comunicación en el sacrificio que iba a ser en la cruz, sacrificio que tenía que ser santo, completo, verdadero, definitivo. Así lo puso el propio Señor Jesús en aquella conversación con sus apóstoles, Juan 14, 7 al 9. Voy a leer todos estos versículos porque son significativos. En la versión 60 dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe, uno de los discípulos, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe volvió a hacerlo en su entusiasmo, volvió a hacer la misma petición que Moisés hizo con la misma ánimo en el Antiguo Testamento. Jesús, con la misma paciencia con que Dios le respondió a Moisés, le dijo a Felipe de esta manera: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Bueno, yo me imagino que Felipe, según lo que dice el texto, no dijo más nada, por supuesto, pero imagínense el corazón, la mente de Felipe, cómo fue conmovida por esta revelación y de qué manera se sintió dependiente de la voluntad y la misericordia de Dios en esa pregunta que hizo. Miramos cara a cara a Dios por medio de Cristo, su Santo Hijo, porque por Él conocemos el amor con que el Señor nos ama. Y este es el pasaje tan importante para nuestra fe en 1 de Juan 4, 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hay un sublime propósito de Dios en proveernos ese acceso a su gloriosa manifestación en el esplendor de un encuentro personal que es sellado por el Espíritu Santo, que está creciendo, que está desarrollándose, que va camino a un encuentro definitivo en la eternidad. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, segunda a los Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que miramos a cara descubierta en el Espíritu que Dios está revelándose a nosotros. La reflexión final, hermanos, para terminar este estudio: la promesa de Dios es que un día en la eternidad sí podremos ver finalmente a Dios. No sabemos cómo Dios lo hará, porque vamos a estar resucitados en un cuerpo glorioso. Pues es muy probable que nuestros órganos tendrán una particularidad diferente, o Dios hará una obra que no podemos imaginarlo. Por eso es precisamente lo que dice la profecía, que es un mundo nuevo y que es una nueva relación con Dios. Mientras tanto llega eso, nosotros sí creemos que Él puede y Él quiere hacerlo, darnos esa visión. En 1 de Juan 3:2 lo dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Ahí sí llegaremos a una expresión de cara a cara que hoy día no se puede realizar en este mundo, pero en la eternidad Dios tiene dispuesto una relación mucho más sublime y superior que lo que hoy día conocemos. Mientras tanto, todavía en este mundo no se han terminado nuestras oportunidades de conocer a Dios. No lo vamos a ver en este mundo como Él dice que lo veremos en la eternidad. Pero sí, cada día podemos aumentar nuestro conocimiento personal de Dios. Y así miramos a Dios. Así vemos a Dios cara a cara. En esa relación única, interna, abarcativa, que podemos tener acceso
por medio de la fe y la obediencia en la palabra de Dios. Termino para ustedes con esta tremenda promesa que está en 1 Corintios 13, ese otro capítulo de la Biblia extraordinariamente especial para los cristianos por su significado. Y uno de los últimos versículos dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Bendita sea la palabra de Dios que nos da esta sensación llena de esperanza que un día podremos conocer a Dios así, cara a cara. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos esta noche. Espero verlos cara a cara a ustedes el domingo en el templo para adorar y alabar al Señor juntos y poderle darle la gloria a su nombre. Terminamos en oración. Gracias, Dios, por tu revelación personal, por la manifestación de tu Santo Espíritu que sella esta relación nuestra contigo. Gracias porque tú te has manifestado y sabemos de ti lo que tenemos que saber porque tú te has dado a conocer, porque también nos has conocido como somos nosotros. Ayúdenos, Señor, a mostrarle a otras personas esta imagen tuya que tú nos has provisto en la fe y en conocimiento de tu palabra para que obedezcan tu palabra y se vuelven a ti. Te suplicamos estas cosas, orando por Jesucristo. Amén. Hermanos, nos vemos. Dios les bendiga y el Señor sea con ustedes.